Se me había quitado. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? ¿Oramos? Aleluya. Señor, te exaltamos en esta mañana y qué mejor cosa que estar en tu presencia, que recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, lo hemos rendido todo y te hemos dado toda la gloria y toda la honra, Señor, adorándote, exaltando tu nombre, entrando en tu presencia, Señor. Ahora continúa hablándonos, Señor, y continúa preparando nuestras vidas, continúa hablando en nuestros corazones, continúa confortando, Señor, continúa trayendo revelación de tu palabra, iluminación, que podamos ver y que nuestro velo sea quitado, Señor, para que tu palabra nos resplandezca y podamos entenderla y recibirla, Señor, para ponerla por obra. Gracias, Señor, por ella. Te pido, Dios, de que me ayudes a hablar lo que me has dado y que sea solo tu voz, Señor, en mí, hablando tu palabra, Señor, y compartiendo lo que las sanas escrituras, Señor, hablan y dan, Señor, para que tu pueblo sea edificado y sea transformado. Gracias, Señor, por este día, este hermoso día, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo a 1 Samuel, capítulo 13. Y vamos a ver esta preciosa historia donde el Señor nos habla de varias cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro caminar cristiano. Y cómo podemos en algún momento dejar la palabra de lado o el compromiso que tenemos con Dios y entrar en nuestra propia sabiduría y en lo que creemos. Quiero que vayas y veas conmigo 1 Samuel 13, el verso 19. Y vamos a leerlo simplemente el verso 19 para ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. ¿Lo tienen todos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y aquí es la conjunción o es el resumen de algo que se había hecho anteriormente y el resultado de lo que se había obtenido. Los filisteos habían dicho para que los hebreos no puedan hacer espadas ni lanzas para poder pelear contra ellos. ¿Cómo llega el pueblo de Dios a esta situación? Vamos a ir viendo el contexto de esta historia y vamos a ver algunos puntos interesantes de qué sucedió que los filisteos dijeron esto. Vamos a ir un poquito y ahí mismo en el verso 16 dice: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas para atacarle. Luego lo veremos. Dice: y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones para atacarles. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet Jorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Entonces dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Israel se preparaba para la batalla. Pero en buen dicho, los filisteos habían preparado el escenario para que Israel no pudiera hacerle frente. Se habían preocupado de que no hubieran herreros en el pueblo de Israel que forjaran espada, que le sacaran el filo de las espadas y pudieran tener forma de pelear contra ellos. Me pareció interesante, guardando la distancia, lo que hace un herrero. ¿Por qué eran importantes los herreros en el pueblo de Israel? ¿Por qué? Eran las personas que se encargaban, como ya he dicho, de preparar los instrumentos de metal y de hierro, los caballos, los carros, las lanzas, las espadas, los escudos y todo lo que se forjaba lo preparaba el herrero. ¿Sabes qué? El herrero tenía que tener el conocimiento de que cuando estaba calentando el material, preparándolo, el hierro podía tomar varios colores. Tomaba bronce, o sea, un color rojizo. ¿Han visto el metal cuando se calienta? Yo no sé si usted ha hecho esto, pero en mi país arreglábamos muchas veces las chanclas.
cuando se dañaban. Tomábamos una percha de la ropa, la arreglábamos, la poníamos derecho, la calentábamos en la estufa y luego veníamos a la chancla y le hacíamos hoyo, la perforábamos. Y no sé si cuando tú ponías, si hacías esto, quizás nunca lo hiciste, pero cuando la ponías en la estufa, veías que la percha, el gancho de enganchar la ropa que era de metal, se ponía rojo. Es un estado donde el metal que toma ese color rojizo. Y bueno, claro, después de hacerle hoyo, pues teníamos que coserla. Los hoyos eran para meterle luego los alambres y amarrarlas. Pero el herrero tenía una particularidad, tenía que saber en qué estado iba a aplicar la fuerza y a martillar el metal para poder conseguir la firmeza, el filo apreciado del metal que estaba preparando. Había 3 etapas donde el hierro, cuando lo calentabas, comenzaba, se ponía rojizo, se ponía amarillo y había otro, pero el principal, por lo que había leído, es que el metal tiene que ponerse un blanco medio rojizo. Ese era el momento especial donde el herrero sabía que tenía que martillar para sacar lo que quería del hierro. Quiero hacer una comparación y quiero que me la permitan. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la espada para un cristiano? Ya lo dije, me adelanté, es la palabra de Dios. Y el enemigo en aquel entonces se había preocupado de que el pueblo de Dios no tuviera herreros que forjaran la palabra de Dios, que prepararan al pueblo para la batalla. Viendo que el herrero era la persona que forjaba, que preparaba la palabra, que preparaba la espada, pensé para un cristiano que pudiera ser el herrero. Voy a comenzar por 2 puntos. El primer punto pudiera ser el Espíritu Santo, quien se encarga de preparar la espada o el arma que vas a utilizar para tú poder pelear contra el enemigo. Si vas sin el Espíritu Santo y sin la palabra de Dios preparada, ¿cómo sería una palabra bien hecha en ti? ¿Qué sería una espada bien afilada? Para tú pelear contra el enemigo, sería una buena enseñanza de Dios en tu vida, un buen conocer de la palabra de Dios, donde tu espada está afilada y podrás hacer frente a las cosas del enemigo. El Espíritu Santo en Juan 16 dice que Él te va a guiar a toda verdad. Él va a preparar la palabra para que tú la conozcas y puedas pelear contra el enemigo. Efesios 6 también dice que utilicemos la palabra, ¿por qué? Porque es la palabra del Espíritu, dice la palabra de Dios. El enemigo se había encargado de que el pueblo de Dios no tuviera quien recibiera, quien le preparara la palabra de Dios, quien preparara el metal para que no pudieran hacer frente contra ellos. ¿Quién puedo pensar también que es un herrero hoy dentro del pueblo de Dios? Las personas que estamos presidiendo y que estamos ministrando al pueblo con las enseñanzas. ¿Qué estamos dándole nosotros al pueblo de Dios para que puedan prepararse cuando el enemigo venga contra ellos? Quiero decirte en esta mañana, tú eres un herrero de Dios. Estás para preparar las armas para que el pueblo pueda ir a la batalla y pueda pelear contra el enemigo. ¿Cómo lo capacitamos al pueblo de Dios? ¿Cómo estamos capacitando a la iglesia para que pueda hacer frente en la semana a las cosas que vienen contra ellos? Es una responsabilidad del que está ministrando. Pero el enemigo se encarga de que no hayan personas que se levanten, que quieran edificar, que quieran construir, que quieran darle al pueblo herramientas para que cuando el enemigo se levanta contra ellos puedan hacer frente. Una de las cosas que hoy hemos echado de un lado y hemos dado por secundario es la palabra de Dios. Y el enemigo se ha encargado de hacer eso. Si nosotros pasáramos el tiempo que pasamos con nuestros teléfonos y con la televisión estudiando la Biblia, quiero decirle otra cosa hoy cantara. Otra cosa sucediera en cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios está rezagada y el diablo se ha encargado de que no hayan herreros en la casa de Dios para que el pueblo esté armado para la batalla.
Quiero decirle algo y quizá usted, pero puedo hablar con esto. Yo no soy médico, no soy otra cosa. Lo que me he preparado y he estudiado, soy informático de profesión. Y creo que de esto puedo hablarlo porque trabajo en estos sitios. Pero todas estas cosas se están inventando y la gente está tan entretenida que se está olvidando de las cosas reales de su vida. El Estado está de acuerdo con toda esta tecnología y todo esto porque nos tienen entretenidos. Aquí, por ejemplo, habrá gente que todavía se quiere hacer huelga y todas esas cosas, pero le digo una cosa, en América la gente está tan entretenida que los gobiernos están jugando con el pueblo, porque estamos enganchados a esto, no nos estamos preocupando de nada. Y cuando hablo del pueblo de Dios también. Esto no es casualidad. Esto es la preparación de lo que el anticristo hará para que la gente, tú y yo, estemos olvidados de Dios y estemos enganchados con este asunto. Y no estoy diciendo que sea malo, yo tengo un teléfono también, pero a ver cómo lo utilizamos. El otro día el pastor mandó algo y hablaba sobre el asunto del chip. Esto estamos hablando desde hace tiempo, estamos hablando del chip y del chip y del chip y pensamos que esto está muy lejos. Y fue tan fuerte porque lo puse por el grupo de hombres, pero rectifico, porque fui a comprar a la cafetería del trabajo y habiendo el pastor puesto esto casualmente, pues voy a la cafetería y cuando voy, lo primero que me topo es con un chico que paga y mete su mano derecha y paga. Con la mano derecha al verifón. A nosotros le decimos así, ¿cómo le dicen aquí? Al aparato del banco, al datafón. Y con su mano derecha se acerca y pagó. Y se fue. Y yo me quedé sorprendido y rápidamente escribí por el grupo donde lo puse. Pastor, me he topado con esto. Y Conchi, pues porque todo es válido, me dice, Jimmy, pero mírate a ver si quizá era el teléfono inteligente que tenía y no fue que pagó ya con el chip. Y dije, vale, voy a investigar. Pero ella cuando vino también investigó y se encontró con un artículo. ¿Sabe desde cuándo? Desde el 2006. Ya en Barcelona hay un sitio que a los clientes, para que no tengan el ajetreo y como están metidos en la piscina con el teléfono, pues ya le habían, estoy hablando de una alta alcurnia en Barcelona, ya le habían puesto chip en ese centro. En ese lugar recreativo, como se estaban bañando, se quitan todo, no tienen nada, pues van a la cafetería a comprar y pagan con el chip. El artículo salió, se lo puedo enviar a los que lo quieran. Y no te estoy hablando que es de ahora, del 2006. Pues me tomé la molestia y fui porque dije, déjame investigar si este tío metió la mano y pagó. Digo, no, solo falta eso. Y fui y le pregunté a la cajera, que por cierto es mi paisana, le digo, paisana, ¿tú te acuerdas ayer cuando yo vine? Me dice, sí, digo, ¿y el chico que vino y pagó? ¿Cómo fue que pagó? ¿Fue con la mano? Me dice, no, fue con el teléfono. Digo, bueno. Y tengo que escribirlo para rectificar. Pero nos están acostumbrando. Hoy, antes, no hacías nada. Primero metías la tarjeta, luego metes el teléfono y ahora metes la mano. Metes el reloj que lo tienes en la mano y luego ya te quitarás el reloj y meterás la mano. Es lo que sigue. Y eso Jesús lo dijo hace 2000 años. Lo dijo Juan en la isla de Patmos. Que estaremos controlados y tendremos un solo código para comprar y vender. Tan sencillo como eso, y eso está ahí. Y el enemigo se ha encargado de que en el pueblo de Dios no hayan herreros para que el pueblo sea capacitado y puedan entender lo que está sucediendo. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a ver un poquito más de lo que había sucedido y vamos al capítulo 13. Perdón, ahí sí, al capítulo 13:1. Dice, había ya reinado Saúl un año. Ahí mismo en el capítulo 13:1 dice, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmax y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Imagínese usted que una guarnición, por ejemplo, un centro de guardias, se levante alguien y lo ataque. ¿Qué va a hacer España? Mandar la gente para acá. Al ratito usted tendrá tanques por todos lados porque usted ha atacado la soberanía de España. Esto fue lo que hicieron los judíos. Atacaron la soberanía de los filisteos en un campamento. Y como lo atacaron, pues entonces lo oyeron los filisteos. Y sigue ahí. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos,
Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, fuerte, y pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar. Se pusieron a despertar lo que no tocaba y lo habían hecho. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto cualquiera, usted no tiene armas para pelear, quizás salió con palos y escobas, y se levanta el enemigo con carros, con gente a caballo y gente como la arena del mar. Y mire lo que sucedió. Dice: se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¡Qué vergüenza! El pueblo de Dios está escondido porque no tiene herreros que le construyan armas para hacer frente a aquel que viene contra ellos. Quiero decirle algo: Dios da la victoria como Él quiera y la ha dado como Él ha querido, pero el pueblo de Dios tiene que estar preparado. El pueblo de Dios tiene que estar preparado. No le toca a usted decidir cómo será la victoria. No nos toca a nosotros decidir cómo será. Ahora, yo tengo que estar preparado para cuando Dios me llame a la batalla. Y el pueblo de Israel no estaba preparado y se había metido con el enemigo y no estaba preparado para hacerle frente. No sabían que los filisteos le habían plantado una estrategia para que no tuvieran cómo defenderse, y luego cuando se levantaran, entonces decirle: ahora vengan con palos, nosotros venimos con espada. Anoche hablaba con uno de los hombres, pues siempre me escucharán diciendo esto, porque particularmente digo, no me gusta andar solo, siempre me gusta andar con alguien, creo que es bíblico, eso me cuida y eso también me ayuda a caminar con la gente. Y ayer andaba con uno de los hombres y hablábamos sobre esto, sobre lo que es el enemigo. A veces usted está jugando con el diablo, y lo digo literalmente. Hay gente que se pone a decir que el diablo es como un león rugiente, y dicen hasta que no tiene diente, y se burlan del diablo. Yo quiero decirle lo primero y lo más importante. La Biblia enseña que cuando usted está metido en obediencia y en cobertura, usted vence al enemigo, al diablo y todas las huestes que vengan contra usted en el nombre de Jesús. Eso es lo primero. Pero lo que no podemos es, como decía Pablo, ignorar sus maquinaciones, porque usted está jugando con un enemigo, y un enemigo poderoso también. Cuando usted lee ese versículo de Pedro 5:7, donde dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, el griego y el original dice, está tratando de buscarte para tragarte, para beberte. Literalmente es lo que el original dice. El diablo no anda jugando. Nosotros somos los que pensamos que el diablo está jugando. Y dice que el diablo lo dice para tragarte. Es desmenuzarte primero y luego beberte como si fueras líquido. Esa es la intención del diablo para tu vida y para mi vida. El diablo no está jugando. Y nosotros no es que le tememos, pero usted tiene que prepararse, porque su enemigo está preparado para hacerle frente a usted. Y nosotros con lo que podemos vencer es con la palabra de Dios. Que tengamos herreros que nos capaciten y que tengamos la capacidad de tener armas para cuando el enemigo se levante, no andemos como los hebreos metidos en las cuevas y huyéndole a aquel que nosotros deberíamos de vencer en el nombre de Jesús. Penoso el pueblo de Dios escondido en las cavernas, en las cuevas, en las peñas, debajo de las piedras. Yo no sé cómo es eso, pero debajo de una piedra lo que cabe es algo, un cangrejo, que se la levantaban. A ver, ¿quién es que vive en la piña del mar? ¿Quién es que sale debajo de las piedras? ¿Usted se imagina cómo que un hijo de Dios anda escondido en las peñas? ¿Nos ha llamado Dios a nosotros a andar escondidos? ¿Había llamado Dios al pueblo a estar así? Dios le dice en Deuteronomio: te haré cabeza, no te haré cola.
te voy a entregar la tierra prometida, hablándole a su pueblo. Quiero que siga leyendo conmigo. Dice el verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba? Qué vergüenza, ¿eh? El pueblo de Dios temblando. Pero le digo una cosa, no nos vayamos lejos, que nosotros a veces andamos así. Tenemos miedo. Tenemos miedo de compartir, tenemos miedo cuando llega la situación, y Dios, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, de sus maravillas, y se nos olvida la palabra de Dios. Y estamos ahí temerosos. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, pero a mí me ha pasado. Quizá yo sea el primero, me pueden apedrear si quieren. Vaya conmigo. Ahí mismo en el 13, 20, me voy a saltar porque me parece que es bueno que entiendan por qué el pueblo iba detrás de Saúl y de Jonatán. Estos dos había que cogerlo y darle una buena zurra. Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender, el verso 20, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno, hablando de la situación que tenían porque no tenían herrero. Verso 20, que estoy en 1 Samuel 13, 20. Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender. ¿A dónde iban? A los filisteos, para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. No tenían. Y el precio era un prim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por romper las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bien! ¿Verdad? ¡Qué bien! Con razón iban detrás de él, temblando, si los únicos que estaban armados eran ellos. La Biblia no enseña esto. El hombre y la mujer que está presidiendo tiene que capacitar al pueblo con la palabra de Dios para que pueda hacer frente al enemigo. ¿Cuántas iglesias y cuántos hermanos sabemos dependientes de lo que se está predicando cada domingo? Eso es andar temblando del que tiene la espada y del que viene y se capacita para darle algo a usted. Usted está esperando que cada domingo se dé algo y usted vive del sermón y del mensaje de los domingos o de los jueves. Usted no se está empoderando usted mismo del arma de Dios, de su palabra, para usted no de ir detrás, sino que ir delante. Quiero decirle algo. Ese texto que habla ahorita, que mencioné ahorita, en Juan 16, 13, donde dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, es interesante. ¿Sabes por qué? Porque de quien tú debes de andar detrás es de Jesús. En Juan 10, 5 dice que el pastor llama, sus ovejas le oyen, ¿y qué sucede? Le siguen. Jesús va adelante y usted va detrás y sigue al maestro. Pero mire qué interesante que en Juan 16, cuando dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, esa palabra que está ahí de guiar en griego, dice es el que va contigo y te toma de la mano y camina contigo a tu lado para llevarte a Jesucristo. Él no se adelanta. El Espíritu Santo está para fortalecerte, redarguirte, enseñarte y caminar contigo. Ahí de la manito te lleva. Qué bueno, ¿eh? ¿Sí, hermana? Amén. ¿Verdad que sí? Porque es lo que el Espíritu Santo quiere. No te va a dejar atrás. Jesús va adelante y nosotros le seguimos. Aquí el pueblo va detrás del líder. Habían olvidado que tenían que ir detrás de Dios. Van protegidos por lo que van mirando físicamente. Él es quien tiene la espada y Él nos cuidará. El pueblo había perdido el enfoque de que tenían que ir detrás del Maestro, detrás de Dios. No quitemos los herreros de la casa de Dios y dejemos que el pueblo camine por su propia cuenta. Amén. Dice el verso 8 del capítulo 13, dice, y él esperó 7 días. ¿Qué hizo Saúl?
Esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo, ¿qué pasaba? Se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Esta historia es una historia que no se debería de repetir nunca más en la vida de un cristiano. Pero podemos nosotros entrar en esa situación. Para que podamos entender qué sucedió, vamos a ver ahí mismo en 1 de Samuel, el 10, verso 8. ¿Quién le había dicho a Saúl que estuviera en ese lugar y lo que tenía que hacer? Vamos a leer desde el 7. Dice Samuel hablándole a Saúl, dice: y cuando te hayan sucedido estas señales de que Dios te haya ungido, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahora le dice Samuel: está bien, pero te digo una cosa, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. ¿Quién ofrecería el holocausto? Samuel, no Saúl. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto? 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Primeramente, Saúl había invertido el orden de Dios. Es cierto de que el pueblo no tenía armas, pero bajo la cobertura de Dios, en ese contexto, el pueblo iba a prevalecer y iba a vencer, porque es el pueblo de Dios. El enemigo lo había engañado, pero Dios le iba a dar la victoria a su pueblo, por encima del engaño, de la esclavitud que le tenían los filisteos. Pero el orden Saúl lo rompió. Samuel le dijo muy claro a Saúl: espera hasta que yo vaya y yo te voy a decir lo que has de hacer. Ya Jonatán se había enganchado, habían atacado a los filisteos, habían desalborotado al enemigo, no sabían lo que iban a hacer con el enemigo, estaban escondidos, y Samuel le había dicho muy claro: ve a ese lugar y espérame hasta que yo vaya. Cuando yo vaya, entonces te diré lo que vamos a hacer, cómo vamos a atacar al enemigo. Ahora, lo primero que haremos es darle la gloria a Dios y sacrificar sacrificios a Dios, y luego entonces iremos contra el enemigo. Buscamos a Dios primero, buscamos la estrategia de Dios primero, y luego vamos contra el enemigo y Dios va a traer la victoria. Lo hemos invertido. Vamos contra el enemigo y luego decimos: ay Señor, ahora estoy metido en tremendo lío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Exactamente lo mismo, lo que nos pasa a nosotros. Si no me pueden apedrear, a mí me ha pasado también. Nos vemos ahí: ay Señor, ¿y ahora qué hago? Ayúdame. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, una vez le dije al Señor: mira Señor, yo no vuelvo a hacer más broma en el cole jamás en mi vida. Mira, que si tú me ayudas a pasar mis materias, que se me habían quedado como 4, tenía que coger exámenes por estar ¿cómo dirían aquí en el cole? De travieso y haciendo travesuras. Pues se me habían quedado como 4 materias. Mi madre me dijo: ya sabes la que te viene si tienes que repetir o repruebas. Yo me acuerdo, como siempre, que le prometemos al Señor lo que sea. Pero estamos metidos ya, hermana, en el lío, ¿verdad? Hermana, terminé el curso, pasé todas mis materias, el año que viene igualito. No cambió nada. Seguí haciendo bromas y haciendo tonterías como si nada. Se me había olvidado. Cuando estamos en el aprieto, buscamos de Dios, pero nos hemos saltado el proceso de Dios. Hay algunos teólogos que dicen que Saúl tenía a un sacerdote, no recuerdo el nombre ahora, luego más adelante se menciona, que pudo haber sido el sacerdote que ofreció el holocausto. Peor si fue Saúl, porque Saúl no era sacerdote y no podía hacerlo. Era un oficio especial del sacerdote. Si se tomó la usurpación o el derecho de hacer algo que no le correspondía, el rollo era peor. Cualquiera de los 2 escenarios que usted ponga, Saúl desobedeció a Dios. Sea que puso al sacerdote o que lo haya hecho él, Samuel le dijo muy claro: espérame hasta que yo vaya. Pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Samuel no lo hizo? ¿Por qué Saúl no esperó?
Dice, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto, verso 9, y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Lo hago yo, este no llega. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, porque aparte de todo también es así como chulito. O sea, hace la cosa y después, hola, ¿cómo tú estás, Samuel? O sea, así como todo, como que no ha hecho nada. O sea, lo hace, desobedece y así como que está todo bien. Ahora, tráiganle un cafecito a Samuel ahí, siéntenlo. Quiero una bocata y un refresquito. Atiéndamelo ahí que ha llegado el profeta de Dios. Pues mira, el verso 10 y dice el 11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Oye, parece que ya habían pasado los 7 días y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, oye, se aconsejó él mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implantado el favor de Jehová, porque aparte de eso somos muy religiosos y somos muy espirituales para desobedecer a Dios. Oye, el hombre está justificando y espiritualizando lo que ha hecho. Y si vienen y Dios no está conmigo, pues sabes que me esforcé. Dice Saúl, qué valiente, ¿eh? Me he esforzado, pues, y ofrecí el holocausto. Alguien tiene que levantarse en el nombre de Dios, hermano. Es que hacen falta los hombres que se levantan en el nombre de Jesús y hacen las cosas, aunque sea fuera de tiempo, pero las hacen. Y cuando Dios no le manda, pero la hacen, hermano, y después lo justifican y lo espiritualizan. Me he esforzado, varón esforzado y valiente, luego le decimos. Así, le duele que sí. Claro. Un hombre que se ha esforzado en la palabra de Dios. Pero mira, el verso 11, antes de entrar al 13. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo que me desertaba. Vio al pueblo con la presión que tenía. ¿Quién había ocasionado el alboroto? ¿Lo había hecho Samuel? Lo había hecho Saúl mismo. Había creado el caos y luego tenía que recogerlo. Y que tú no venías dentro del plazo señalado, mentira, porque todavía eran los 7 días y no eran las 12 de la noche de ese día. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Quiero que vayas conmigo a Génesis. Génesis capítulo 2. Mientras estudiaba esto del ver, pues el Señor me enseñó algo sobre la caída del hombre con el asunto de mirar. Voy a tocar unos puntos solamente de lo que es la caída, de lo que quiero aplicar sobre el ver y el mirar. Capítulo 2, Génesis 2, y vamos a comenzar en el verso 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde puso Dios al hombre? En el huerto. ¿Y dónde estaba el huerto? Al oriente. Decimos que el oriente es el este, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Occidente, el oeste. Estaba en ese lugar el huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Acuérdese de esto. ¿Cómo era el árbol? Todo el árbol. ¿Cómo era todo el árbol? Todo, dice la Biblia. Todo árbol era delicioso. Y era bueno para comer. Todo árbol, sin excepción de ninguno. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego dice, y salía de Edén un río para regar todo el huerto y todo lo que hay. Ahora vamos al capítulo 3. Y vamos a ver ahora nuevamente el escenario con la mujer, que ella vio de lo que Dios había plantado. Para que veamos, cuando un hombre de Dios pierde la enseñanza de lo que es la palabra de Dios, cómo comienza a tergiversar lo que ha visto y lo que Dios le ha dicho que tenía que hacer. Capítulo 3. Bueno, vamos a leer también, antes de entrar aquí, la parte donde dice de que puedes comer de todo menos de este.
Salía del río. Estoy predicando hoy, como el Señor me ha dicho hoy, no tengo notas, estoy dejando que el Señor me dirija y estoy predicando. Ahí mismo, del huerto de la ciencia del bien y del mal, salía un río, el nombre era Pisón, el segundo era Tercer. El verso 17, vale, gracias, un poquito ahí más adelante. Dice, Dios le dice a la mujer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue la restricción que Dios le puso. Todos los árboles eran apetecibles, eran buenos a la vista, eran agradables, y de todos le dijo de uno, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice, afirmándolo, ciertamente morirás. O sea, es seguro lo que te estoy diciendo. Sería una doble afirmación porque Dios no miente, pero aparte de eso, te está diciendo, te lo estoy asegurando, que si picas, mueres. ¿Sí? Vale. Ahora sí, la mujer, ¿qué hace? Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dijo Dios que no le tocara? Anteriormente lo leímos. Dios le dijo, ciertamente ¿qué? El día que comas, ciertamente morirás. Comenzamos a distorsionar la palabra de Dios cuando entramos a ser cuestionados por el enemigo porque no tenemos una base, porque nuestras armas no están preparadas, porque hemos sacado al herrero de nuestras vidas para que estemos preparados. Luego dice el verso 2, y la mujer respondió, del fruto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis, y ciertamente morirían. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serían abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabía Adán y Eva lo que era la muerte? Adán un día no se levantaba por la mañana y encontraba a los peces muertos en el mar. No se levantaba un día por la mañana y encontraba que el león había matado un cordero para comérselo y dejaba de existir. El concepto muerte para ellos, ¿qué era? No se levantaba un día Abraham con esa sorpresa, y me excusan, pero mientras preparaba esto, pensaba en esto, lo voy a decir. No se levantaba un día y le decía a Eva, ay, mi madre ha muerto. Entonces decía Adán, se ha muerto la suegra, ya sé lo que es la muerte, es que no la voy a ver más. ¿Usted se imagina? Esto no le pasó nunca a Adán. Nunca le pasó. Es el concepto de cuando Dios te da algo y tienes que obedecerlo por fe. Ahora, lo voy a cambiar de otra forma. ¿Sabes tú o entiendes a plenitud lo que es la vida eterna? La conocemos, como dice Pablo, por espejo, por lo que nos enseña la palabra. Ahora, Dios, en aquel entonces, era una restricción sobre una obediencia que tenías que hacer para no morir. Ahora es una obediencia que Dios te está dando para que vivas. El mismo escenario. Tú no has visto lo que es la vida eterna. Adán y Eva no habían visto lo que es la muerte. Ellos tenían que creer para vivir y no desobedecer a Dios. Ahora Dios te está diciendo lo mismo, pero te lo dice de otra manera. Ahora te dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para ti, para mí, como para Adán quizás, no entendemos cómo es que yo voy a vivir y mi cuerpo va a ser transformado como el de un ángel y voy a ser como Jesús, que voy a traspasar las paredes y luego le diré a la hermana María, María, tú tienes un poquito de pescado por ahí que tengo hambre. Eso tú ni yo lo entendemos. Para Adán, el concepto de muerte, ¿qué era para ellos? Pero era vivir bajo la palabra y bajo la enseñanza y la obediencia de lo que Dios le había dado. Hoy en día, Dios le está haciendo la misma invitación a la gente, diciéndole, si tú obedeces, tendrás vida eterna, aunque no lo entiendas. Se trata de obedecer y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero ¿qué sucede con el ver? Cuando tú ves y pierdes el enfoque de lo que Dios te ha dicho que mires. Santiago 5:20, estoy recordando de mis citas, dice, vamos a buscarlo, a ver qué pasa con un amigo cuando usted lo hace volver de su camino. Alguien lo puede leer, yo no lo voy a buscar, pero no quite Génesis. 5:20, léalo desde el 19 me parece. ¿Sí? Desde el 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Sabes que cuando Samuel llegó a donde Saúl, trató de hacerlo volver de su camino? Cuando él le dijo, ¿qué has hecho? Estaba buscando esta frase, y es la misma frase de cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? De hacerte volver y que tú reconozcas lo que has hecho, tu pecado. Y Santiago dice que cuando tú haces volver a un extraviado de su mal camino, de cómo vas, dice que eres sabio y que has ganado una alma. Mira, me pareció también, mientras preparaba esto, cómo Dios me hablaba, de que lo leímos ya. Dios pone todos los árboles. ¿Cómo eran todos? Buenos. ¿Eran agradables también? Y eran deliciosos a la vista. La Biblia no nos dice en qué lugar, dónde se encontraba Eva cuando la serpiente le habló sobre la tentación. Yo no puedo decirte ni que estaba al lado del árbol, ni que estaba lejos. Pero yo voy a poner un escenario porque uno de los dos tiene que ser. O estaba al lado del árbol, o estaba lejos y luego fueron. Eva se olvidó de todo lo bueno que estaba a su alrededor para enfocarse solamente en el pecado. ¿No eran todos los árboles agradables y codiciosos a la vista? Por eso dice la Biblia que cuando tú haces a un hombre que va mal, hacerlo volver, esto es de sabios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el diablo te toma y te metes en el pecado, la gente se enciega. No puede ver las cosas buenas que están a su alrededor y va solamente a por lo malo. Pero yo pregunto, ¿Eva no pudo ver que todos los árboles que estaban a su alrededor también eran buenos? Porque ella dice en el verso 5... en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y luego dice en Génesis, y que era agradable a los ojos. Es cierto, pero lo eran todos. No solamente era lo eran todos. Había perdido lo bueno que Dios le había dado, lo que sí podía tocar, por aquello que también era apetecible, pero que era lo prohibido que Dios que estaba ahí. Era lo único que Dios le había dicho a Eva que no tocara. Y te da tantas cosas buenas, tantas, y te pone una sola, y las otras son tan buenas como esta, pero no miras lo demás. Y a Saúl se le olvidó ver lo que Dios había hecho con él, que lo había establecido como rey, todo lo que le había dado, y solamente se enfocó en la presión del pueblo y se enfocó en lo que quería hacer. Es penoso, ¿sabes qué? Me duele, y esto lo hemos vivido, me duele cuando veo un hombre o una mujer de Dios que ya está ciego y no hay forma de que tú le hables y le digas nada, va al pecado y va al pecado. Ha quitado todos los árboles y solamente se ha enfocado en uno, y allá está mirando al pecado. Y por más que pase, yo no sé si ellos iban por el camino del Edén caminando y la serpiente hablándole, un escenario y árboles preciosos igual, pero ella quería el que estaba al fondo, el que estaba en el medio, como dice la Biblia, quizás quitando ramas, tocando los árboles preciosos, los árboles que eran también agradables a los ojos, y solamente estaba enfocado en el pecado. Por eso dice, si tú haces volver a alguien que se ha empedernido con pecar, con hacerlo, dice Santiago, tú eres un hombre sabio, has ganado un alma. Esto es de valientes. Pero la Biblia nos llama a esto, a restaurar y hacer volver al hombre
a su camino. Era lo que Samuel quería hacer con Saúl. ¿Qué has hecho?, le ha preguntado. Le hace la misma pregunta. ¿Puedes volver de tu error todavía? Vaya, qué forma de nosotros interpretar y de tomar lo que no corresponde. Me enviaron el otro día yo no sé si ustedes lo han escuchado, quizás para romper un poco, porque están todos así calladitos, a ver sin perder la esencia del mensaje. Pero cómo nosotros tergiversamos y entendemos tan mal lo que a veces se nos quiere decir. Hay un paisano que es humorista y el otro día me mandaron él hablando sobre un escenario y me pareció también interesante para esto. Y él, bueno, se fue a Estados Unidos. Imagínense una gente de pueblo, no sé si lo han escuchado, el I don't know. ¿Alguien lo ha escuchado? No, bueno, pues bien. Y imagínense una gente de pueblo que se aparece de golpe en Estados Unidos y no sabe hablar inglés ni nada. Y a la gente que se le acerca ve un edificio enorme así y todo grandote y trata de hacerle señal a la gente de que quién fue que hizo el edificio, y el gringo o el americano, como no entiende, le dice I don't know. O sea, yo no sé en inglés. Y él dice I don't know. Oh, I don't know. Y entonces se para en el puente de Brooklyn y ve el puente enorme y encuentra a otro americano y le dice que quién fue que hizo el puente y le está haciendo señas. Y el gringo también le dice y el gringo también le dice al americano I don't know. Y dice el hombre del pueblo, dice, oye, pues I don't know ha creado todo aquí en Estados Unidos. Ese I don't know ha creado los puentes, ha creado los edificios más grandes. Pues yo quisiera conocer al I don't know ese. I don't know, oye. Y le dice a la mamá y le manda un WhatsApp o un audio de voz y le dice, mamá, he conocido aquí a un arquitecto que no te imaginas. ¿Y cómo es mi hija? Sí, el que ha construido todos los puentes y todos los edificios aquí en Estados Unidos. ¿Y quién es ese? Oh, se llama I don't know, mamá. Quiero hacerme una foto con él y mandártelas. Imagínate él y yo así de gancho, con I don't know ahí abrazados. Y era lo que él entendía. Y dice que un día va cruzando por el cementerio y está la gente llorando por este hombre que una gente que se ha muerto, y pasa lo mismo. Entonces le pregunta que quién es que se ha muerto y le hace seña y la gente le dice, él dice el americano, yo no sé, I don't know. Dice, ay, ya se me murió el hombre, no va a poder hacerme la foto. Ya no va a poder mandarle la foto a mi mamá con I don't know. Y pasa igual. Tergiversamos lo que se nos está tratando de decir porque a veces no entendemos. Y es así, o sea, Dios quiere de que su pueblo pueda entender su palabra y pueda recibir lo que realmente está diciendo. Ya voy terminando. Yo creo que no necesito micrófono, parece verdad que no. Y si escucharon lo de I don't know es porque realmente no necesito micrófono. Amén. Volvamos a nuestro texto de Primera de Samuel. ¿Lo tienen todos ahí? Ya voy terminando. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 13, tremendo, ojalá y Dios nunca tenga que decir así de nosotros. Dice, locamente has hecho. Wow, qué pena. Locamente has hecho. Y dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Saúl se había olvidado de que no se trataba de Samuel. Saúl pensaba que estaba desobedeciendo a Samuel. Yo sé que con esto se ha abusado mucho hoy en día, y es de la autoridad y a veces de muchos pastores cómo controlan a la congregación, y sabemos de que muchos han abusado con esto. Pero quiero decirte algo, cuando hay un hombre de Dios que está tratando de dirigir y te da una palabra de Dios en el sentido de camina, te aconseja, y esa palabra viene de Dios, no estás desobedeciendo a esa persona, estás desobedeciendo a Dios. David fue alguien que entendió muy claramente lo que era esto. Estuvo en muchas situaciones de poder terminar con la vida de Saúl y dijo, entiendo de que Dios ha llamado a este hombre. No estoy diciendo de que ahora tendremos a las personas en un pedestal y todo esto. No. Cuando hablo de esto, no se refiere incluso de la persona que tienes arriba solamente. Mucho cuidado con eso.
También se entiende porque fue lo que Saúl no pudo hacer, de entender que Dios también había llamado a David y estaba por debajo de él. Cuando Dios llama a una persona, donde quiera que esté, no atentes contra lo que Dios ha depositado en su vida. La gente solamente lo mira desde el punto de vista de David a Saúl, y entonces ponemos a los pastores y a la gente en un pedestal. Ellos también tienen que mirar hacia abajo y cuidado con tocar también lo que Dios ha puesto en la vida de cada creyente. Es lo mismo, es en doble vía, no es una sola vía, son dos vías. Aquí todos vamos detrás de ¿quién? Del Señor. Pero no perdamos el enfoque de que si Dios tiene a alguien para cuidarte y vela por ti, como son los pastores, camina con ellos. Porque al tú desviarte, no estás desviándote de Él, te estás desviando de Dios. Y Saúl había perdido el enfoque. Había perdido el enfoque de que no estaba desobedeciendo a Samuel. Por eso le dio lo mismo hacer lo que iba a hacer. Es Saúl, es Samuel que diga. Es el pastorcito. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y haces lo que quieres. No lo estás haciendo, estás desobedeciendo a Dios. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado. ¿Qué no guardó? Lo que Jehová le había mandado. Quédate aquí. Espera 7 días, yo vendré, haré el sacrificio y luego entonces iremos a la batalla. Si usted termina la historia, el pueblo de Dios terminó prevaleciendo, pero este no era el escenario de Dios. Este no era el escenario planteado por Dios para ir a la batalla y vencer. Quería que el pueblo se preparara y que primero adoraran a Dios antes de entrar en la guerra y en la batalla. ¿Por qué no oramos en esta mañana? ¿Te parece? ¿Quieres orar conmigo? He compartido lo que el Señor me había dado o me ha dado. Y quiero que tú pienses en esta mañana si has sacado al herrero de tu vida pensando en el Espíritu Santo. Quizá aquella persona que te está formando y has dicho, no necesito herreros en mi casa. Quiero decirte que lo necesitas para ir a la batalla. Son los que te forjan, los que te preparan para la batalla, para pelear. Quizás estás caminando y te has olvidado y has puesto tu mirada como Samuel solamente en el problema o en el pecado. Quiero decirte que te enfoques en obedecer lo que Dios ha traído a tu vida, lo que es su palabra. Es penoso que si Saúl... Pueden ir orando mientras voy hablando. Estoy hablando, pero es una forma como si estuviera orando contigo. Es penoso de que si Saúl hubiera esperado cuando Jesús entra en Jerusalén, no se hubiera dicho Jesús, hijo de David. ¿Sabes cómo se hubiera dicho? Jesús, hijo de Saúl. Y Saúl perdió ser parte del linaje profético y del linaje de Jesús por desobedecer a Dios. Dios quiere que tú y que yo entremos en la promesa del Señor. Las promesas de Dios son para ti, son para mí. Aférrate a la palabra de Dios. Señor, te adoramos en esta mañana, ya en esta tarde. Padre, queremos quitar toda artimaña del enemigo que se ha metido en nuestras vidas, que ha preparado y está preparando el terreno, Señor, luego para el ataque. Él comienza sutilmente, comienza a quitar cosas, a distraernos con cosas, con la televisión, con pasar tiempo con otras cosas que en teoría no son malas. Y decimos, esto no tiene nada de malo, pero te aseguro que en ese tiempo no puedes decir, no tiene nada de bueno. No tiene nada de bueno porque lo que sería bueno para ese momento sería otra cosa.
Señor, queremos traer un balance y un equilibrio a nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. Hay tiempo para todo, como dice tu palabra, tiempo para reír, para llorar, para andar. Pero lo que no podemos, Señor, es caer en una sola vertiente o caer en un desenfreno, Señor, o un desequilibrio con las cosas. Señor, yo te pido que tú nos guardes, Padre. El enemigo estaba preparando y había preparado a Israel para que no pudiera hacerle frente. Había sacado de su pueblo a las personas que podían construir las armas para luchar contra ellos. Y el enemigo sabe cómo hacerlo hoy en nuestras vidas. Nos distrae con cosas y vamos perdiendo, Señor, vamos perdiendo lo esencial, oh Dios. Y luego tu pueblo anda, Señor, entre las peñas, escondido, porque no tenemos forma de hacerle frente a aquello que se ha levantado contra nosotros. Señor, pero queremos esperar en ti, Señor. Queremos esperar, oh Dios, a que tú vengas y levantes, Señor, el altar en ese lugar para que tu presencia esté y entonces podamos hacer frente al enemigo. Señor Jesús, levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Señor, que tengamos una semana donde podamos ir acortando cosas, Señor. Ojalá y podamos hacer un cambio radical, Señor. Pero si no podemos, Dios, por lo menos nos proponemos, Señor, comenzar a buscarte, comenzar a buscar tu presencia, a orar, a estudiar la palabra, Señor. A pasar tiempo, Señor. No podemos vivir del mensaje de los domingos, Señor. No podemos vivir de la oración de los martes, Señor. Santo eres, Señor, Espíritu de Dios, Señor. Te exaltamos, Señor. Yo no sé si tú estás aquí y no conoces al Señor. Quizás estás visitando la iglesia hace tiempo y, como he compartido en otras veces, estás convencido de que Dios es real, de que Dios está en el cielo. Estás convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios que puede traer salvación, pero no te has arrepentido de corazón. No le has dicho: Señor, ven a mi vida, transfórmame, quiero caminar de una forma diferente. El Señor te hace una invitación en esta mañana. En aquel entonces se la hizo a Adán y a Eva para que no murieran y vivieran de la misma forma. Hoy Jesús te está diciendo lo mismo. Si crees en el Hijo de Dios, tendrás vida y vida eterna. Su palabra dice en Juan 17:5: y en esto conocerán la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Dios y Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:2. Si tú estás ahí, quieres hacer esta oración conmigo, te voy a dirigir. Lo importante es tu corazón en esta hora, de que tú puedas hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero, Señor, de esa vida eterna que tú has prometido. Te voy a dirigir en una oración y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. He caminado sin ti todo este tiempo. Yo me arrepiento de mi vida pasada y te declaro como el Señor de mi vida. Yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Inscríbeme, Señor, en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mi vida pasada y quiero caminar una vida nueva. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir en la eternidad contigo.
Santo, santo eres, Señor. Santo eres. Si tú has hecho esta oración, al final del culto te puedes acercar a mí, a Vale, a Enrique, a cualquiera, y estamos dispuestos para orar contigo, para caminar. Y queremos acompañarte en esta nueva decisión que has tomado. Señor, esta es tu iglesia. Señor, gracias por ella. Señor, gracias por lo que estás haciendo en este lugar, oh Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz, Señor. Nos penetra, Señor, hasta nuestro corazón y hace su obra en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios.